ser Él, siempre va a ser escuchar de su palabra, adorarle y exaltarle únicamente a Él. Y pues qué gusto que el día de hoy el Señor nuevamente te haya traído con sus lazos de amor a este lugar. Y a mí me da muchísimo gusto que el Señor nuevamente me llame a este enorme privilegio que es anunciar su mensaje, porque es su mensaje únicamente. Y yo doy tantas gracias a Dios y a mis pastores por esta maravillosa oportunidad. Y bueno, pues vamos a comenzar con el mensaje que el Señor ha traído para nosotros el día de hoy. Estamos teniendo unas pequeñas fallas técnicas, pero no pasa nada. Ahorita rápido lo solucionamos y continuamos. En lo mientras, te voy a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema muy especial que el Señor ha traído para nosotros, para nuestros corazones. Y ahorita ya, si tienes hijos, ya está como esta espera de que lleguen las vacaciones. Algunas mamás a lo mejor están tristes, ¿no? De que ya los niños ya regresan a casa, pero los maestros, estamos felices de que ya por fin vienen las vacaciones. Y precisamente el día de hoy vamos a ver un tema muy relacionado con esto, con estas fechas que ya se aproximan, con estas fechas que ya están por venir y que para nosotros como seguidores de Jesús pues son muy significativas, son muy especiales. Esta temporada que se aproxima, ahí está. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy, como ya lo puedes ver en la pantalla, se titula ¿Quién elijo ser? Así en forma de pregunta. ¿Quién elijo ser? Y te decía que está completamente relacionado, aprovechando estas fechas que se vienen, que es la Semana Santa, esta fecha que simbólicamente se usa para recordar ese sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros. Y digo de manera simbólica porque nosotros como seguidores de Jesús es algo que tendríamos que recordar todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. Tú y yo tendríamos que vivir pensando en ese acto de amor tan profundo que Jesús tuvo por ti y por mí. Y te digo, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama ¿Quién elijo ser? Y vamos a estar revisando algunos personajes que aparecen en este proceso que Jesús vive, que sabemos que no solo es la crucifixión, ¿no? O sea, que hay mucho atrás que sucede, ¿no? Desde que Jesús está orando, cuando lo azotan, cuando lo condenan, entonces vamos a hablar como de todo ese proceso que hay, que Jesús vive antes de llegar a la cruz. Y vamos a estar revisando algunos personajes que aparecen y que reaccionan de maneras muy distintas ante la misma situación. Y como te digo, el mensaje se titula ¿Quién elijo ser? Y el propósito es que mientras vamos revisando cada uno de estos personajes, tú puedas ir pensando, tú puedas ir reflexionando qué características de cada persona
puedes ver en ti y cuáles no puedes ver en ti, cuáles deberías eliminar de tu vida y cuáles deberías reforzar o agregar a tu vida. Así que vamos a iniciar. Me pones la primera, por favor. Y con el primero, yo creo que todos lo conocemos y nadie queremos ser este primer personaje, que es Judas. Los textos de estos personajes son bastante extensos. Las partes donde intervienen estos personajes, o sea, para revisar la historia completa de cada personaje o de su intervención en este proceso que vive Jesús, son bastante extensos los textos como para irlos leyendo uno por uno. Entonces yo te lo voy a ir platicando, pero yo te estoy aquí en las diapositivas anexando la cita bíblica donde viene esto que yo te voy a ir contando. Esto con el propósito de que tú puedas verificar que no te estoy choreando, que esto es completamente verdadero y que está en la palabra. Entonces, el primer personaje, yo creo que todos lo conocemos, muy conocido. Sabemos que Jesús tuvo dos discípulos que se llamaban Judas Tadeo, que es muy conocido porque hasta le hacen carnavales y le truenan cohetes, pero el que vamos a revisar es Judas Iscariote, ¿sí? Que a él se le conoce porque fue el que vendió a Jesús, el que traicionó a Jesús. Y vamos a ir revisando sus características. Y te digo, que tú puedas ir reflexionando y tú puedas ir analizando qué características puedes identificar en tu vida. Y bueno, su pasaje o su intervención dentro de este proceso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, específicamente versículos 14 y 15, pero la historia va más allá, son muchos más versículos, pero aquí es donde inicia su intervención de Judas, ¿vale? La primera característica es que Judas fue quien traicionó a Jesús. Judas fue quien le falló a Jesús. Específicamente, lo cambió por 30 monedas de plata. Y la última característica, ahorita la vamos a leer. Vamos a centrarnos en esas tres primeras. Judas fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, uno de sus 12 discípulos fieles, que estuvo ahí todo el tiempo que Jesús cumplió su misión en esta tierra. Pero para este momento, la Biblia narra que Satanás entró en Judas y comete este acto, que vende a Jesús por 30 monedas de plata. Lo cambia, lo entrega. Y es una parte muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor muchos le agarramos un odio a Judas de ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Judas haya hecho eso? ¿Cómo es posible que Judas haya cambiado a Jesús por 30 monedas de plata? Las 30 monedas de plata hoy en día valdrían aproximadamente, según algunos estudios, entre 5,000 y 6,000 pesos. O sea, era pues una buena lana, ¿no? En esos tiempos, eso valía el meses de trabajo de un trabajador común, ¿no? Que ganara salario mínimo. Eso valía. Pero otro dato es que ese precio que le dieron a Judas era lo mínimo que podían dar. Es decir, que era el precio que se pagaba por un esclavo. Y no cualquier esclavo, por un esclavo que ya estuviera enfermo y herido. Es decir, que ya no servía para mucho, que ya estaba próximo a morir. Y Judas aceptó eso, aceptó el precio mínimo que le podían dar por su maestro, por el Todopoderoso, por el Rey de Reyes. ¡Ay, ese Judas, qué le pasa! ¿Cómo hizo eso?
Y yo te decía que tú y yo pudiéramos ir identificando qué características vemos en nosotros. Y esto lo vemos como un acto muy atroz, como algo de ¿cómo fue posible que haya hecho eso? ¿En qué cabeza cabía? Traicionó a Jesús, le falló y lo cambió. ¿Tú y yo no hacemos eso? Que lo puedas reflexionar. Tú y yo, a lo largo de nuestra vida, ¿cuántas veces hemos cambiado a Jesús? Y no por dinero, o a lo mejor sí, no por algo material, pero ¿cuántas veces hemos cambiado a Jesús? Hemos traicionado ese amor perfecto que Él ha tenido para con nosotros por un momento pasajero de placer, por un momento pasajero de sentir algo bonito en nosotros, algo que en ese momento nos va a dar satisfacción. Y por un instante, ¿cuántas veces hemos decidido cambiar a Jesús, cambiar su amor por un instante de placer? ¿Te suena familiar en tu vida? ¿Te suena que lo has llegado a hacer? Lo cambió, lo traicionó. Y la palabra traicionar es muy fuerte, ¿no? Cuando escuchamos esa palabra pensamos, no sé, en literal, hablando en lo literal, apuñalar a alguien por la espalda, ¿no? Como robarle a alguien que amas. Pero la traición es tan simple. Es transgredir la confianza que alguien te ha otorgado. Y Jesús te ha dado esa confianza de que tú te puedas acercar a su trono. Te ha dado esa confianza que tú puedas acercarte a sus pies y decirle, aquí estoy. Te ha dado esa confianza de ir a sus pies y exponerle la verdad de tu corazón y que Él no te va a juzgar. Jesús te ha dado esa confianza de ser su amigo. Dios te ha dado esa confianza de ser llamado su hijo. ¿Y cuántas veces, por un momento, por algo material, por una persona, hemos traicionado ese amor? ¿Cuántas veces hemos traicionado ese acto de amor que Jesús hizo por ti y por mí? Y es bastante fuerte. Y Judas lo traiciona, le falla, lo cambia. Pero la última característica es que dejó que la culpa lo venciera. Si tú no sabes cómo termina la vida de esta persona, Judas, te lo digo. Judas, después de vender a Jesús, no soporta la culpa del acto que comete y va y se suicida, se ahorca, porque no soporta esa culpa. Y a lo mejor nosotros no hemos llegado a tal grado de querer quitarnos la vida por el acto de fallarle a Dios. Pero ¿cuántas veces, familia, hemos permitido que esa culpa, ese sentimiento que carcome, cuántas veces hemos permitido que eso nos aleje de Dios? ¿Cuántas veces ese sentimiento de culpabilidad, de saber que le fallamos a Dios, de saber que lo traicionamos, cuántas veces ese sentimiento no nos ha permitido acercarnos a su presencia y orar? ¿Cuántas veces ese sentimiento nos ha impedido llegar a este lugar de
levantar nuestras manos, escuchar su palabra. ¿Cuántas veces ese sentimiento de culpa nos ha limitado a venir a sus pies? Y fue un sentimiento que venció completamente a Judas, porque él sabía, si él realmente tenía la convicción de que Jesús iba a resucitar, él sabía que no iba a tener cara para volver a verlo a los ojos. Él sabía que no iba a tener manera de volver a ver el rostro de Jesús. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos sentido así? Que no tenemos cara para ver a Jesús a los ojos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan manchados, tan sucios, que no tenemos cara para ir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, te fallé, te traicioné, te cambié, pero estoy arrepentido? La culpa me está comiendo vivo. Yo te pregunto, ¿tú crees que si Judas hubiera esperado, hubiera tenido esa fe en que Jesús iba a resucitar y le hubiera pedido un perdón genuino, un perdón real, tú crees que Jesús lo hubiera rechazado? ¿Tú crees que Jesús lo hubiera excluido? Por supuesto que no. Si Jesús hubiera visto un arrepentimiento real en su siervo, Él lo hubiera recibido con los brazos abiertos. Pero es muy triste cómo termina este personaje. Su final es triste, su final es trágico. ¿A ti te gustaría que tu final fuera triste? ¿A ti te gustaría que tu final fuera igual de trágico que el de Judas? Que la culpa completamente nos alejó del Todopoderoso, que no encontramos otra salida más que alejarnos del Todopoderoso. El día de hoy el Señor nos llama a que si nosotros sentimos que estamos completamente sucios, completamente manchados por transgredir, traicionar, cambiar a Jesús, Él el día de hoy nos exhorta a que nos acerquemos a su presencia y le digamos: perdóname, perdóname. Un arrepentimiento real. Y el arrepentimiento real es un cambio de mentalidad, es un cambio de vida, que si me arrepiento de tal acto, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a cometer, no vuelvo a traicionar a Jesús de esa manera. La que sigue, por favor. El siguiente es muy parecido al anterior y es Pedro. Su intervención de igual manera viene en Mateo, en el capítulo 26, a partir de los versículos 69 al 75, pero te repito, siempre hay más allá. Y bueno, lo que él hace es muy similar a lo que hace Judas. Él también traiciona a Jesús, le falla. Lo que él hace es que lo niega 3 veces. Niega ser un discípulo de Jesús, niega ser un seguidor de Jesús. Le preguntan: ¿tú vienes con este hombre? Y él dice: no, yo no vengo con él. Esto sucede cuando ya están arrestando a Jesús, cuando ya se lo están llevando preso. Y él niega 3 veces ser seguidor de Jesús. Después narra que después de negarlo, se va. Pedro también le falla a Jesús, también lo traiciona. Y tú y yo hemos negado a Jesús. Tú
y yo en nuestra vida lo hemos negado, y quizás no lo hemos negado con palabras. Quizás de nuestra boca nunca ha salido un no, yo no sigo a Jesús, no, yo no voy a la iglesia, yo no participo en nada de eso. A lo mejor eso nunca ha salido de nuestra boca, pero ¿cuántas veces con nuestras acciones sí lo hemos negado? ¿Cuántas veces con la vida cotidiana que llevamos sí lo hemos negado? Y el negar no significa únicamente delante de las personas. El negar no significa únicamente cuando estamos frente a los que no son creyentes. El afirmar que seguimos a Jesús es en todo momento. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra intimidad. Yo te pregunto, ¿nuestras acciones sí reflejan que seguimos a Jesús? ¿Nuestras acciones sí demuestran que seguimos a Dios? ¿O todo lo contrario? ¿O no, lo que nuestras acciones dicen es que no seguimos a Jesús? Es que no somos seguidores de Jesús. ¿Te puedes identificar con esta persona? ¿Has sido como Pedro, que has negado el nombre de Jesús? ¿Has sido como esta persona que negó su nombre, que negó seguirlo y huyó? Y la última parte dice, ¿por qué lo negó? No sé si te has hecho esta pregunta. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Si cuando vemos su contexto, ¿cómo es él? Era una persona muy necia, para empezar. Y él era quien le decía a Jesús, no, Jesús, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Porque ya se estaban llevando a Jesús preso y quizás él pensó lo que iba a implicar ir detrás de él. Él sabía que seguir a Jesús ya en esas condiciones quizás implicaba su propia vida. Quizás implicaba que él también podía morir o que él también podía caer preso. Él lo sabía perfectamente. Y por eso, por temor, por miedo de su propia vida, él lo niega. Es decir, que dudó de Jesús. Dudó del poder que Jesús tenía. Dudó que si Jesús así lo deseaba, Pedro iba a ser salvo. Pedro iba a ser libre. Pedro dudó completamente del poder y de la soberanía de Jesús. ¿Y cuántas veces ha sido así en tu vida y en la mía? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en medio de circunstancias que nos agobian, en medio de circunstancias que hieren nuestro corazón, que ponen en aflicción nuestra alma? ¿Cuántas veces en medio de esa tribulación tú y yo hemos dudado del poder de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dudado de su soberanía? Y la soberanía significa que reina por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos dudado que Él tiene el control absoluto de cada instante que ocurre en la tierra? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos afligido por no ver respuesta inmediata a nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces? Pero el día de hoy el Señor nos manda una mentalidad completamente diferente. A lo mejor Pedro tuvo miedo
Y nosotros lo podemos ver razonable, así de no manches, pues tenía miedo de que lo fueran a arrestar o de que lo fueran a matar también. Pero tú y yo, como seguidores de Jesús y como Pedro, tú y yo todos los días tenemos que estar dispuestos a perder nuestra propia vida. Y Pablo lo decía: si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Morir es ganancia, decía Pablo. Y es la mentalidad con la que tú y yo tendríamos que caminar todos los días. Si esta circunstancia no se resuelve, si este dolor no se quita, para Cristo vivo. Si esta circunstancia permanece así hasta el día que Jesús me mande a llamar, para Él vivo y para Él muero. Y si el Señor así lo decide, Él tiene el poder absoluto que con solo tronar los dedos, cambiar completamente las circunstancias de nuestra vida. Y es con esa confianza con la que tú y yo tendríamos que caminar siempre, siempre. Si el Señor toma la decisión de que mis circunstancias mejoren, si el Señor toma la decisión de que este sueño se cumpla en mi vida, ¡qué maravilloso! Pero si no, para Cristo seguimos viviendo. Si Él decide que el día de mañana yo me vaya de esta tierra, ¡qué maravilloso! Porque para Cristo vivimos y para Cristo morimos. La que sigue, por favor. Y aquí como que da un salto, ¿no? O sea, después de ver dos personajes que les agarramos odio por lo que hacen, pero ya una vez viendo sus características decimos, ¡ay, soy yo! Aquí como que pasa todo lo contrario. Este es un personaje que sí comete errores, comete faltas a lo largo de su vida, pero específicamente en este proceso, su postura, lo que él hace, es completamente diferente a lo que hacen los otros dos personajes, Judas y Pedro. Y este es Juan, que es uno de los 12, otro de los 12 apóstoles de Jesús. Y su pasaje lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos del 17 al 30. Y su primera característica es que era un ser humano. ¡Ay, no! Y esta característica podrá parecer muy burda, pero si la pongo es porque muchas veces a los personajes de la Biblia los tenemos en un concepto muy celestial, llamémoslo así, como si fueran seres sobrenaturales. Y se nos olvida, bueno, que en la Biblia sí hay intervenciones de ángeles, del Señor, de demonios, de Satanás, pero cuando hablamos de personas, muchas veces se nos olvida eso, que son seres humanos de carne y hueso, como tú y como yo. Y decimos, ay, pues sí, pues esa persona hizo eso, pues porque era Pablo, pues porque era Juan. Era un ser humano como tú y como yo, con carne, con corazón, con alma, con emociones. Era un ser humano como tú y como yo. Así que la próxima vez que veamos un ejemplo de un ser humano, no hay pretextos. No hay pretextos para alcanzar esa medida, porque tú y yo también somos seres humanos. Entonces esa es la primera característica de Juan, que era un ser humano de carne y hueso, como tú y como yo. Era el más joven de los 12 apóstoles y a diferencia de Judas y de Pedro,
En ese proceso de crucifixión, de azote, de humillación, Juan fue fiel. Juan estuvo ahí. La Biblia no narra que Juan interviniera, que Juan defendiera a Jesús, no lo dice, pero sí que él estuvo ahí todo el tiempo. Que de los 12 discípulos, él fue el único que llegó a estar al pie de la cruz. Fue el único que vio cómo Jesús expiró, que vio cómo Jesús dio su último suspiro. Permaneció al pie de la cruz. Tú y yo somos como Juan, y con nosotros dos muy fácil decíamos, sí soy. Con Juan somos como él. Somos ese ser que aún en las circunstancias difíciles, aún cuando Jesús nos mete a un horno de fuego, podemos decir que somos ese ser que permanece, que aunque estén las circunstancias desbordando de dolor, tú y yo podamos decir: aquí sigo, Señor, y aquí permanezco, aquí me quiero quedar, porque sé que tú estás conmigo. Juan permaneció porque sabía que Jesús estaba con él, que la presencia de Dios estaba con él. Y el día de hoy el Señor nos confronta fuertemente. Nos confronta y nos dice: ¿eres ese discípulo fiel? ¿Eres ese discípulo que sin importar las circunstancias, que sin importar el dolor, que sin importar el peligro que pueda correr tu vida, porque así como Pedro, Juan corría el mismo peligro. Juan corría el mismo peligro de ser arrestado, de ser asesinado también de una manera tan cruel como nuestro Señor Jesús. Él, al estar ahí, al lado de Jesús, él corría ese mismo riesgo y a él no le importó. No le importó ese riesgo, no le importó ese peligro, y él permanece hasta el final y está al pie de la cruz. ¿Tú has llegado a estar a ese punto? ¿Tú has llegado a estar al pie de la cruz, hablando de una manera simbólica? ¿Tú has llegado a estar ahí postrado con miles de problemas, con miles de situaciones detrás, pero postrado al pie de la cruz? El día de hoy podrías decir que eres ese discípulo fiel, y si la respuesta es que no, el día de hoy el Señor nos llama a transformar nuestra vida, a transformar nuestra mente y ser ese discípulo que lo ame, que le sea fiel sin importar nada, y lo más importante, que permanezca. ¿Tú crees que Juan no tuvo miedo? ¿Tú crees que Juan no tuvo temor? ¿Tú crees que Juan no se estaba desgarrando de dolor, de tristeza, al ver cómo azotaban a su maestro, al ver cómo lo humillaban, al ver cómo lo sobajaban? ¿Cómo crees que se sintió él? Pero sin importar su emoción, él permanece, él se queda. El día de hoy el Padre nos llama a permanecer, a quedarnos en su presencia sin importar absolutamente nada. La que sigue, por favor. La que sigue es María
Magdalena. Y ella, su pasaje o su intervención y también su antecedente lo podemos encontrar en Lucas capítulo 8 a partir del versículo 1 y al 3. A diferencia de Juan, María, la intervención que ella tiene en este proceso es muy similar a lo que hace Juan, porque ella también llega a estar al pie de la cruz. Ella también se mantiene firme en todo este proceso. Pero algo muy importante que tenía esta mujer, si no sabes su contexto te lo platico, y es que fue una mujer salvada por gracia. Fue una mujer que estaba poseída por 7 demonios y que Jesús la hizo libre. Y yo te pregunto, ¿tú te puedes imaginar cómo era la condición social de esta mujer en esos tiempos que era tan conservador? En esos tiempos que el juzgar era primero, en esos tiempos que si ahorita es así, en esos tiempos el creerse jueces era lo primero. ¿Te puedes imaginar en qué condiciones vivía esta mujer que fue salvada por gracia, que fue liberada de 7 demonios? Era una mujer rechazada, era una mujer marginada, es decir, que no pertenecía a la sociedad, excluida por causa de su pasado, por causa de lo que vivió anteriormente. Pero dice, su pasado no la limitó. Su pasado no la limitó a creer en Jesús y creer que Él tenía el poder absoluto. Su pasado no la limitó a permanecer firme hasta el final. Su pasado no la limitó a permanecer firme en la fe en Cristo. ¿Y cuántas veces a ti y a mí el pasado sí nos ha limitado? ¿Cuántas veces lo que tú y yo cometemos el día de ayer, porque muchas veces también confundimos lo que quiere decir pasado con antes de que nos convirtiéramos, con antes de que Jesús transformara nuestra vida? A eso le llamamos pasado. Y sí, pero el pasado también implica el día de ayer. El pasado también implica lo que hicimos hace unas horas. ¿Y cuántas veces el pasado nos ha limitado a permanecer firmes en la verdad de Cristo? ¿Cuántas veces el pasado nos ha limitado a permanecer al pie de la cruz? ¿Cuántas veces el pasado nos ha hecho sentir tan indignos, nos ha hecho sentir tan sucios, tan manchados, que hasta pensamos que vamos caminando o que entramos a la iglesia y que todo el mundo está enterado de lo que hicimos? Así es la vergüenza. Así es la vergüenza de nuestra sociedad. Así es la vergüenza de los actos que cometemos todos los días. Y de María, todo el mundo, ahí sí todo el mundo sabía lo que ella era. Todo el mundo sabía lo que ella fue, lo que ella cometió. Su pasado estaba expuesto ante la sociedad. Su pasado estaba expuesto ante todo el mundo. ¿Y sabes qué? A ella no le importó. A ella no le importó que sus heridas estuvieran expuestas, porque ella tenía una mentalidad firme, una visión fija, que era Jesús, que era permanecer al lado de Jesús. Tú y yo podríamos decir que tenemos esa mentalidad. ¿O cuántas veces la vergüenza nos ha
camino. ¿Cuántas veces la vergüenza, la culpa, el pasado no nos ha permitido avanzar? ¿Cuántas veces nos ha congelado y no nos ha permitido rendirnos ante los pies de Cristo? Porque aún cuando es una intimidad, aún cuando podemos rendirnos ante Cristo en un momento íntimo, sí avergüenza. Sí avergüenza acercarnos a los pies de Jesús y decirle: Señor, hice esto. Señor, volví a fallar. Señor, yo sé que te dije que ya no lo iba a volver a hacer, pero sí lo volví a hacer. Señor, yo sé que te prometí que ya le iba a echar ganas. Señor, yo sé que te prometí que ya me iba a esforzar y no lo hice. Sí avergüenza. Sí avergüenza ir delante de Dios y exponerle la verdad de nuestro corazón. Pero el día de hoy el Señor nos pone a esta mujer como un ejemplo, y recordemos, era un ser humano como tú y como yo, y nos pone ese ejemplo de dejar atrás, de dejar a un lado esa vergüenza, ese pasado que no nos permite avanzar, y que podamos hacerlo a un lado y llegar delante de Cristo y decirle: esto soy, Señor, esto soy, esto hay en mi corazón. Volví a fallar, volví a caer, volví a pecar, volví a traicionarte, volví a negarte. Esto hay en mi corazón. La que sigue. Y por último, y el personaje que más me encanta, muy especial, y es Barrabás. A él lo podemos encontrar en Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 26. Y ya que estás leyendo, te estarás preguntando: ¿y por qué dice que es el que le encanta más? Si la primera característica es que era un asesino y era un criminal. Y sí, te voy a platicar qué es lo que sucede con esta persona. Cuando Jesús lo arrestan, Poncio Pilato, que era el gobernador en ese entonces, recuerda que en esas fechas se acostumbraba a liberar a un delincuente a elección del pueblo. Y entonces Poncio Pilato manda a llamar a Barrabás y los pone ante el pueblo, a Jesús y a Barrabás, y les pregunta: ¿a quién desean liberar? Y todos gritan: ¡Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! Y lo liberan. Y después dice: ¿y con Jesús qué quieren que haga? Y todos gritan: crucifíquenle, crucifícale. Y Barrabás, el siguiente es el significado del nombre Barrabás, es Hijo del Padre. No sé si esto te empiece a hacer sentido. Y en esta persona no hay características que se nos asemejen. No hay similitudes entre nosotros y Barrabás. No las hay. Porque somos tú y yo. Somos tú y yo 100%. Oye, ¿cómo me estás comparando con un asesino y un criminal? El que verdaderamente merecía morir era Barrabás. El que verdaderamente merecía el castigo de esa cruz era Barrabás. Así como tú y yo, quienes realmente
merecían ese castigo éramos tú y yo. Y Jesús amó tanto a la humanidad, amó tanto a Barrabás, te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, que decide tomar su lugar. Decide tomar el lugar de Barrabás, así como tomó tu lugar y como tomó el mío. Y Barrabás podría ser el personaje que más podríamos odiar de todos los que vimos, porque salió libre, porque él era el peor de todos, era un asesino, era un criminal. No sabemos si siquiera por aquí le pasaba el nombre de Jesús y fue libre. Tal vez es el más odiado, pero somos tú y yo. Tú y yo somos ese ser, ese Barrabás que merecía la muerte, que merecía el azote, que merecía esa humillación tan grande que sufrió Jesús. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, nos enfocamos únicamente en el dolor físico que Jesús vive. Recordemos que Jesús era un hombre de carne y hueso, con alma y con mente, con emociones. ¿Tú te puedes imaginar el dolor emocional que Jesús vivió? ¿Te has puesto a pensar? Sus amigos lo abandonaron. Sus amigos lo traicionaron. Sus amigos que él decía que amaba y que ellos decían amarle, lo abandonaron, lo traicionaron. Cuando está crucificado, menciona que hasta su padre lo había abandonado. ¿Tú te puedes imaginar el dolor que Jesús tenía en el corazón, además de su dolor físico? Y esta es el último personaje que vamos a ver, Barrabás. Y yo te decía, aquí somos tú y yo al 100%. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente lo valoramos? ¿Realmente valoramos ese nombre que se nos ha otorgado, que es Barrabás, que es Hijo del Padre? ¿Realmente valoramos que Jesús tomó nuestro lugar? ¿Realmente valoramos que el precio de nuestra libertad fue que un inocente que no tenía pecado alguno murió como el peor de los criminales? ¿Me ayudan, amigos, por favor? Y es en esta mañana que el Señor pone estos personajes como ejemplo.